en desarrollo de software, ha trabajado como QA manual, Full Stack Developer, QA Automation y está incursionando ahorita en temas relacionados a DevOps. Porfa, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o activar el icono de Raise Hands y yo les daré el espacio para hacer la pregunta. Muchas gracias y adelante, Andrew. Hola a todos, gracias por conectarse en este rato. Espero que sea un rato de provecho. Gracias a Diana por la introducción. De hecho, bueno, para contarles un poco más de esto, sí, la idea es que vamos a hablar de Jest, vamos a hablar también de otras tecnologías, de otros temas. Hay mucho por cubrir. Esperemos que nos dé tiempo de todo, pero igual ahí van a haber áreas de enfoque. Entonces, si algo le llama la atención, pueden preguntarlo, incluso podemos verlo más a profundidad. Como decía Diana, bueno, aquí está mi contacto. Igual si después de la charla tienen alguna pregunta o algo que quieren saber, me pueden contactar con confianza y podemos hablar un poco más de esto. Ok. Se llama Jest More Than Unit Testing porque, bueno, Jest es una herramienta para testing de frameworks de JavaScript que nació originalmente como cerca de React, es de Facebook, es open source. Primero una pregunta. ¿Quiénes de acá han usado Jest? Pueden poner las direcciones ahí abajo en las caritas, el thumbs up, thumbs down, para tener una idea más o menos. Ok, sí, ahí veo de todo un poco. Ok, perfecto. ¿Y cuántos lo han usado, de los que lo han usado, cuántos lo han usado para algo diferente que no sea unit tests? Ok, muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar por acá. Como les decía, Jest es un framework de testing. Es full stack ahora, ¿verdad? Por el hecho de que funciona en Node, entonces es full stack porque puede ser tanto para herramientas con JavaScript, con TypeScript, con frameworks de frontend como React, que fue como nos inicialmente, Angular, Vue, también para Node, para Fastify, para Next.js, todos estos. O sea, en realidad hay mucha combinación de herramientas, como saben, los que están al tanto del mundo de JavaScript, hay muchas opciones, entonces Jest funciona bien con la mayoría de estos. Vamos a ver un poco de también para quién. Como les decía, Jest muchas veces se usa para unit test. Eso hace que históricamente se vaya más al lado de desarrollo y la parte de QA no siempre se meta en esto. Hoy quiero presentarlo más como una opción para ambos lados, ¿verdad? Porque incluso se pueden hacer cosas más complejas en las que tanto desarrollo como QA Automation se puede ver involucrado. O también, incluso la parte también de DevOps. Primero vamos a ver un poco de features y luego vamos a hacer un demo con un repo que tenemos disponible. Un poco los features. Bueno, esto es en general la estructura de Jest, para los que no lo han usado. Básicamente tenemos una sección de describe. Esto es un archivo spec o test.js o TypeScript. El describe es como un bloque, ¿verdad? Ahí la descripción de lo que hace la prueba. Puedo tener varios describes anidados. La condición es que al final debo tener un it, que es un lugar donde voy a comprobar algo. Entonces yo digo, describa que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y el it es, tiene que funcionar, o tiene que fallar con tal mensaje, o con tal código. Esto es básicamente la estructura general. La configuración, por lo menos el out of the box es simple. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde yo agrego un archivo .spec.js con una prueba. Aquí lo voy a copiar y pegar. Pero básicamente lo que hacemos es instalar Jest al package.json y luego correr un comando de test y él va a correr en menos de un segundo. Ahí se me fue y corté el tiempo de ejecución, pero en menos de un segundo la prueba ejecuta. Por supuesto, este es un caso muy básico y muy simple donde no hace nada, entonces por eso va a ser más rápido que lo normal, pero en general sigue siendo una herramienta muy rápida. Vamos a ver la primera de las características por las que Jest es conocido y es usado, que es especialmente usado en unit testing. De hecho, como buena práctica debería ser usado solamente en unit testing, que es la parte de mocking. Mocking es básicamente simular la implementación de métodos que no van a ser probados en el momento. Básicamente, si yo quiero, si tengo un método, por ejemplo, que llama a la base de datos, yo no quiero un unit test que llame a la base de datos, entonces puedo mockear ese método
para simular lo que pasaría. Esto viene incluido, no hay que hacer nada para agregarlo, lo cual es una ventaja en comparación con otras librerías, y eso nos da como mucha potencia. Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, este add user va a guardar un usuario en la base de datos, pero yo voy a decirle que el método save data, que yo no lo tengo aquí, yo no tengo implementación acá, nada más digo, cuando llame algo que se llama save data, sea una función de yes. Eso significa ignore lo que pasa detrás, nada más diga que es una función, y moquee el valor de retorno a un 200. Entonces, estoy diciendo es, simule que se guardó y simule que devolvió un 200. Eso es lo que me importa para la prueba. Y luego aquí tengo un expect, que es donde verifico que ese método realmente me devolvió un 200. Este add user me está devolviendo el código y estoy comparándolo con el número 200. Este es un tipo de forma de mocking. Y el otro es espiando, donde le digo a Yes que espíe en la clase DB o en la librería DB en el método save data y que devuelva el valor 200. Y es lo mismo. Aquí puedo simular y aquí, entonces, aislé la ejecución de la prueba y me encargué de probar solo ese método. Por eso es que es mucho de unit test, porque solo estoy probando esa unidad en específico. Luego hay un feature que se llama snapshots, que básicamente es como una foto. Esto también sirve mucho, por ejemplo, en el caso de testing web, uno podría decir que espere que el HTML de una página se vea de cierta manera y luego comparar que sea así. Por ejemplo, en este caso, la prueba corre la primera vez. Algo que es particular es que corre la primera vez y no ejecuta la prueba, sino que nada más guarda la foto y la segunda vez compara lo que devolvió con lo que la foto esperaba. En este caso, por ejemplo, ven que el método, nada más para estar seguro, mi flecha se ve aquí en la pantalla. ¿Ustedes ven dónde estoy apuntando? Sí, correcto. Yo sí lo veo. Sí, gracias. Aquí ese método doOut, yo le voy a decir que espero que haga match con el snapshot. Cuando yo corro esta prueba me dice, ok, guardé un snapshot. Entonces yo en mis archivos voy a tener una foto, que es algo como esto, donde digo, ok, para este método espero estos datos. Y esto es útil porque eso me permite comparar, como les digo, en el caso de web es muy útil porque yo puedo decir, ok, espero que se vea así, algo cambió, eso es una mala señal, falle, ¿verdad? Porque es una alerta de que algo pudo estar roto. Entonces básicamente es una foto del momento. También puedo hacerlo inline, que básicamente es decirle que se vea así. En este caso, yo puedo decirle que se vea como este objeto, que tenga estos datos. Esto es muy útil porque también yo puedo actualizarlos automáticamente. Yo puedo correr la prueba y decir actualícelo. Entonces, si este mensaje cambia, esta prueba se actualiza. Esto es bueno, pero también es riesgoso. Porque, por ejemplo, digamos que yo tengo este doOut, me devuelve la hora de creación del usuario o la hora de consulta del usuario, por ejemplo. Si yo corro esto con snapshots, con fotos del momento, esto va a estar cambiando cada vez que ejecute. Entonces, es muy poderoso y es muy útil, pero hay que usarlo con cuidado. Por ejemplo, yo lo he usado mucho cuando se trata de comparar objetos complejos, donde yo sé que en realidad los datos son los mismos porque vienen de la base de datos. Entonces puedo comparar con esa foto y agiliza la creación de pruebas y a la hora de escribirlos. Ok, esta es la segunda característica que quería mostrar de Yes. Voy a volverme acá a la lista. Bueno, la tercera, perdón. La cuarta, la quinta de la parte de los assertions, que ya lo mencioné un poco, es básicamente esas comparaciones que yo puedo hacer. Puedo decir que espero que tenga cierta característica, que sea cierto valor, pero se pueden hacer cosas más complejas. Por ejemplo, yo puedo decirle que espere que haya sido llamado cierta cantidad de veces, o que haya sido llamado con cierto dato, o que haya sido llamado de tal forma. Esto me garantiza, por ejemplo, imagínense que tengo un API del endpoint, un endpoint del API, y espero que haya sido llamado 2 veces. Luego corro la prueba y me le llama 5. Entonces significa tal vez que en algún lado del código se está disparando un evento más veces, algo está comportándose de manera equivocada, lo cual me da una alerta clara. Luego aquí tenemos este otro ejemplo, que es el caso de un press de un botón, donde digo que espero que haya sido llamado con estos valores. Ahora sí, aquí hay otra cosa interesante de Yes, que también es un assertion. Yo le digo que espere un objeto que tenga estas cosas. O sea, yo le digo un objeto que se vea más o menos como esto. En este caso es una coordenada, entonces le digo espere cualquier número y cualquier número. O sea, no me importa el número mientras sea un número válido.
Esto es muy útil porque yo así puedo comparar, no tengo que esperar valores exactos, sino nada más un dato parecido a lo que espero. Esto es un ejemplo nada más para ver las partes complejas que se pueden verificar. Aquí les dejo el link de la documentación de Jest, donde hay un montón, pero eso nos permite jugar mucho con con lo que esperamos que nos devuelva. Ok, ya en lo siguiente, todo esto que hemos visto hasta ahorita son características de las pruebas como tal. Ahora vamos a entrar un poco a las características que nos permiten hacer configuración, lo cual nos va a permitir hacer otros tipos de pruebas. El primero es la parte de los presets. Un preset básicamente es configuración adicional que nos ayudan a que nuestras pruebas hagan algo más. Por ejemplo, uno usado mucho es cuando trabajo con TypeScript, ocupo TSJS, que básicamente me compila el código. De esa forma tengo JavaScript y puedo correr las pruebas correctamente. Pero hay cosas más complejas. Por ejemplo, existe este de MongoDB, que es parte de lo que vamos a ver hoy, y ya vamos a entrar un poco más en detalle, que básicamente me configura una base de datos automáticamente, sin yo tener que hacer nada. Él automáticamente me configura una base de datos de Mongo y ya tengo una base de datos disponible que cuando termino las pruebas se va a destruir. Hay, por ejemplo, este de DynamoDB también para otra base de datos. Este de Angular es un ejemplo que me permite probar componentes con algunas de las funcionalidades del Command Line Interface de Angular. Entonces, esos son ejemplos, hay más, pero a lo que voy con este punto es que estos presets nos permiten no tener que preocuparnos nosotros por hacer toda la configuración, sino también por usar herramientas que ya básicamente son scripts que nos permiten configurar cosas. Digamos, si tengo, no sé, un servicio en la nube que ocupa estar autenticado, puedo ahí tal vez simularlo, puedo buscar si hay presets para ese caso en específico. Ok, ya ahorita lo vamos a ver eso en acción, funcionando. Algo importante también, otra funcionalidad importante es la de los hooks, que básicamente nos permite hacer preconditions y cleanup. Esto se vería sin una prueba antes de mostrar la estructura, pero básicamente tengo describe y tengo un before all, antes de que haga cualquier cosa, haga esto. Un before each, antes de cada prueba, haga esto. Y adentro ya la prueba como tal. Y luego el after each y el after all me sirve para hacer algo después de cada prueba y después de todas las pruebas. Por ejemplo, aquí les dejo un caso así. Digamos que es un add to cart. Entonces, antes de todo, quiero que haga login. Como es antes de todo, solo lo va a hacer una vez, al inicio de correr todas las pruebas de este archivo. Luego tenemos el before each, que es antes de cada una, vaya y agregue créditos para poder hacer la compra. Luego en el it hago la prueba y en el after each voy y borro el producto. Tal vez en el after all voy y deslogueo o borro cookies o algo así. O sea, eso me permite manejar el ciclo de vida de la prueba para que así me pueda hacer manejo de, ok, ¿qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después? También hay configuración avanzada. Esa no la vamos a ver hoy tanto en detalle, pero para que sepan que existe. Básicamente tenemos el Global Setup, que es algo que corre antes de todas las pruebas, que nos sirve mucho para hacer configuración global. Y está el Global Teardown, que es lo contrario, entonces para hacer la configuración global y luego para limpiar todo lo que creamos globalmente. Tenemos el Setup Files y el Setup Files After ENV, que básicamente corre un script antes de cada prueba. Estos dos primeros corren antes de todas las pruebas y después de todas las pruebas, estos corren antes de cada prueba. Es muy útil para, por ejemplo, conectarse a bases de datos, para hacer requests, previews, cosas así que sean globales y que solo se ocupen una vez. Son puros archivos de JavaScript. Ok. Si hay alguna pregunta, recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento y Diana me las puede hacer saber. Ok, esta es la parte de los conceptos y definiciones y cosas útiles de Jest. Quiero hablarles un poco del contexto y por qué llegamos a este punto, digamos. Actualmente, bueno, desde hace como 8 meses yo fui asignado a un proyecto dentro de Gap en el que me pidieron hacer API testing. Para los que están acostumbrados a esto, básicamente en API testing es muy común usar herramientas como Postman, que es la más común. Hay otras herramientas de pago. Pero yo entré al proyecto y empecé a ver que ahí tenían ya una estructura muy buena y muy bien armada, en donde se hacía unit test, integration test con Jest. Entonces yo me puse a investigar un poco y me di cuenta que también se puede hacer el API testing.
Entonces, actualmente nosotros tenemos pruebas tanto de unitarias, de integración y de API que corren con cada pull request. Este trabajo no ha sido solo mío, sino que ha sido un esfuerzo, de hecho, también con 2 compañeros más de proyecto, que ellos son devs y ellos también han podido meterse y ayudar a configurar, hacer pruebas, pero también ayudar en el setup, lo cual nos ayuda a entender de que es algo que nos permite a cualquiera poder colaborar. Lo único que hay que saber es JavaScript, básicamente. Pero sabiendo JavaScript, uno puede llegar y implementar cosas de estas pruebas. Y ahí nos surge esa pregunta, ok, ¿por qué no esto? ¿Por qué no Postman, que es lo más común? ¿O por qué no, por ejemplo, ahí están esas herramientas para VS Code que me permiten hacer llamados de HTTP? O Katana, que también es como Postman, pero hay otras comerciales. ¿Por qué no tal y tal y tal? Todas esas son muy útiles y son muy importantes, pero todas tienen un contexto diferente. Yo puedo hablarles un poco del caso de Postman, que me encanta como herramienta, pero cuando se trata de crear API testing en un proyecto grande es difícil porque, por ejemplo, a menos de que uno pague la licencia o tenga una configuración que Postman espera, yo no puedo, o sea, por ejemplo, para compartir código en una versión gratis tengo que exportar un JSON y enviárselo a alguien más, entonces el source control puede desactualizarse muy fácilmente. También, por ejemplo, en Postman, la parte de precondiciones y postcondiciones, hay métodos y hay formas de hacerlo, pero sobre todo la postcondición es la postcondición es como el cleanup o lo que pasa después de la prueba, es un poco difícil de manejar. Y, por ejemplo, en Postman, todas las pruebas, cuando está hecho para correrse como con Newman, por ejemplo, se espera un orden específico. Y si uno corre una prueba del medio, puede básicamente echar a perder el ambiente. Entonces, ese es el riesgo que tiene cuando es continuous testing, cuando es CI/CD, cuando es más corrida automatizada. Pero es súper útil para demos, para compartir, para familiarizarse con API, todo eso. O sea, no le quito importancia en eso, nada más esto es otra opción. Ok, ahora vamos a entrar a la parte del demo. Para esto, tengo un repositorio acá, que de hecho lo cerré antes por error, pero básicamente ahí les queda, eso es open source. Esta aplicación no la hice yo, el disclaimer ahí, yo nada más hice un fork de un repo que ya existe. Entonces, igual, si después de eso les interesa, ustedes pueden clonar este repo, pueden seguir trabajando con esto y pueden agregar pruebas, agregar funcionalidades. Ando por acá, William Alexander tiene una pregunta. Dale adelante, William. Hola, Adoni, muy interesante la ponencia. Fíjate que yo he tenido así como que bastantes dificultades con React cuando me toca, por ejemplo, hacer mocks de algunas funcionalidades. La única forma que he logrado, digamos, trabajar cómodo con eso es inyectando la dependencia al componente y básicamente pasándole, digamos, en los testing los mock y luego haciendo el hacer si fue llamado o haciendo el hacer con el return data. He tenido, digamos, con otros lenguajes donde tú simplemente haces, digamos, haces un mock de la función, pero en este caso he visto como que la lógica es un poco diferente, o sea, no haces mocking de los métodos del componente, sino que en lugar de eso como que inyectas esos métodos a través del componente y de esa manera logras como testear si el componente se comporta de la forma que tú quieres. Entonces, no sé si tenés como algunas recomendaciones al respecto de si estoy haciendo, digamos, lo incorrecto o si es como la forma correcta en la que se hace, porque, digamos, comparándolo con otros frameworks de unit testing, he visto como que un poquito así como que hay una lógica, siempre se utiliza la inyección de dependencias, pero también tenés la forma de hacer el mocking de los métodos internos de un objeto y sin problema. Ok, sí, entiendo. No, gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, honestamente, yo tengo muy poca experiencia con React.
o sea, solo en un proyecto hace tiempo y no trabajé mucho con Jest, entonces esa parte del contexto sí no la manejo tanto, porque de hecho en el proyecto actual trabajamos con TypeScript directamente, o sea, no usamos ningún framework, entonces, pero sí estoy de acuerdo con eso, o sea, esa es mi opinión personal, pero a veces con unit testing se pasa más, en algunos casos se moquea más de lo que se prueba, entonces a veces hay que ver si vale la pena realmente hacer esa prueba, o sea, hay algún otro tipo de testing que me agregue más valor. Por ejemplo, ok, no, es que esta prueba está moqueando tanto que es mejor hacer un integration test que pruebe que realmente se esté comunicando con el servicio. Por ejemplo, no es en todos los casos, el unit test es súper valioso para tener alarmas prontas, ¿verdad? Para esas red flags cuando va empezando apenas el proceso, pero sí vale la pena porque a veces el mocking puede tomar mucho tiempo y puede ser complejo, porque eso sí he visto siempre que puede ser complejo saber qué inyectar, cómo inyectarlo. Entonces, espero que haya ayudado a la pregunta, pero en general sí con respecto a React no tengo esa experiencia como para saber qué es la mejor práctica. Ok, de acuerdo, gracias. Ok. Bueno, entonces este ejemplo que les muestro es un API, está hecho con Express y tiene un backend en Mongo y es parte de lo que nos ayuda hoy para ver este ejemplo. Aquí tengo VS Code y tengo la aplicación que es básicamente el repo y tengo Docker local. Entonces aquí yo puedo correr tengo un Docker Compose para el Mongo y acá tengo la base de datos corriendo. Y ahora voy a empezar el server. Nada más para que vean la funcionalidad que hay. Por ejemplo, yo puedo llegar y crear un tutorial. Es como una página, como un Udemy, digamos, una página de tutoriales. Yo creo un tutorial y puedo luego obtener ese tutorial. En este caso va a fallar, pero bueno, todos los tutoriales y aquí está el que acabo de crear. Súper simple, básicamente hay como 4 o 5 endpoints y eso es el que vamos a ver hoy más en detalle. Lo primero que vamos a ver de esto es el unit testing. Entonces, en el unit testing lo que queremos es moquear, como les decía, simular ciertas cosas, ciertos llamados y ciertos procesos que no son importantes para nosotros. Por ejemplo, en este caso, este código no ocupa, a ver, él para comunicarse con Mongo usa una librería y nosotros no queremos probar la librería, porque en realidad ya alguien más la hizo, alguien más tuvo que haberla probado. Queremos probar en sí nuestro llamado. Entonces tenemos una prueba como esta. Como pueden ver, tenemos bueno, primero que todo, me adelanté un poco, tenemos un archivo jestconfig. En este caso estamos manejando proyectos. De hecho, esto fue un compañero de Gap el que realizó esta configuración en nuestro proyecto, entonces ahí fue donde aprendí de esto, donde básicamente yo digo, ok, para este tipo de prueba, corra este config, para este tipo de prueba, corra este config, y así sucesivamente. En el caso de unit test, tenemos básicamente donde decimos, busque cualquier prueba que esté dentro de un folder que se llame unit, como es este caso. Entonces, esta prueba en general tiene un bloque describe, que se llama las pruebas de tutoriales, y el it, o la verificación que dice, debería ser capaz de encontrar un tutorial. Es algo muy simple, nada más para verlo acá. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a ver es que aquí estamos dando una librería que alguien más creó, que es para moquear MongoDB. Entonces le digo, ok, cuando pida un tutorial, devuelva esto que tengo acá. Cuando lo pida con el método find_one. Entonces aquí estoy diciendo, ok, este llamado de la base de datos no lo haga la base de datos, sino que simúlelo. Ok. Luego tenemos un request, que es un parámetro, que es con el ID, el mismo que tenemos acá, para obtenerlo. Y el response, aquí viene lo que quiero enfocarme aquí. Para el response decimos, el status y el método send son funciones. O sea, en realidad no me preocupa mucho lo que haga la función como tal, nada más que sea una función. Ahora, voy a llamar al método real, voy a llamar al método find_one del controller con este request y con este response que creé aquí. Y luego, ¿qué voy a verificar? Voy a verificar que el método send haya sido llamado con un objeto que tenga el título y la descripción. Así yo me garantizo que lo que yo estoy mandando a la base de datos sea lo que espero. Por ejemplo, digamos que estoy salvando un login. Por alguna razón te ocupo salvar en la base de datos. Y ocupo verificar que el password está siendo hasheado o está siendo configurado para que no se guarde como un plain text.
o unas tarjetas de crédito y quiero garantizar de que no se esté mandando el dato real. Yo puedo verificar en una prueba, decir, ok, garantice que este método fue llamado con los valores que yo espero. Y así tengo como esa puerta inicial para garantizar de que el código está haciendo lo que espera. En este caso, voy a correr un script que se llama unit. Voy a mostrarles de acá. En el package.json tenemos un script unit que le digo, corra yes con el proyecto de unit. Y él va a llegar y va a correr la prueba. Ahí ya pasó, duró 1.6 segundos. Algo importante que quería mostrar, para garantizar de que el backend esté abajo, voy a parar la base de datos en Docker. Y voy a correr la prueba de nuevo. Y si yo tuviera la base de datos arriba, o si no tuviera una base de datos, la prueba fallaría porque trata de conectarse al backend, que en este caso no es lo que queremos. Entonces aquí está, y ya corrió la prueba. Ok, esto es súper básico, así súper un overview de unit testing, pero básicamente es lo que puede hacer con Yes. Ahora sí, vamos a subir como al siguiente nivel, y cuando digo nivel me refiero como cuando uno piensa mucho en la pirámide de testing, ¿verdad? Entonces en el siguiente nivel de integration test, donde queremos ver esta parte de la integración de diferentes partes. Aquí lo que queremos probar es una conexión real. Entonces para esto quiero mostrarles esta librería, que es un preset, como les mencionaba, que básicamente esta librería lo que me va a hacer es levantarme un servidor de Mongo en memoria. O sea, no me va a instalar una base de datos, no me va a hacer nada de eso, sino que todo en memoria va a crear la base de datos, va a correr las pruebas y va a destruir esa base de datos. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en un pipeline de CI/CD puedo tener las pruebas corriendo y me va a correr ahí, me va a levantar la base de datos y va a correr todo inmediatamente. Este es, como les digo, uno de los casos que quiero mostrar porque es poderoso. No es el único, pero en este caso es importante verlo, o interesante verlo. Aquí igual, el integration dice, corre el proyecto de integración, que aquí lo tengo. Tengo un archivo yes, que aquí tiene algo interesante, que es, lo primero que le digo es, use un preset el de yes MongoDB. La configuración puede ser como dice acá, pero no sé por qué ayer no me funcionó, entonces lo hice de esta otra forma, lo cual también es válido. Le dije, cargue este preset y inyecte sobre la configuración. Y busque cualquier prueba que esté dentro del folder de integration. ¿Sí? Entonces, esto me permite llegar en la prueba. A ver, un disclaimer aquí. Esta prueba no es lo que yo consideraría una prueba de integración real, porque estoy llamando a la API directamente. Pero como esta es una aplicación súper pequeña, no quise hacer métodos intermedios, sino nada más llamar a la API, que entonces se vuelve un API testing, pero es más para mostrar la funcionalidad de Yes que la prueba como tal. Entonces, en esta prueba, básicamente voy a llamar a la API, a crear un post, y debería crearse ese tutorial en la base de datos. Y en este after all, como les decía, como pueden ver, este configuration me va a configurar la base de datos. Y luego, en el after all, le digo, después de todo, desconéctese de la base de datos para que me quede limpio el ambiente. ¿Ok? En este caso, también estoy usando una librería que se llama SuperTest, que es para levantar el API. No es el enfoque de hoy, pero nada más para que sepan, es una librería que me permite llamar APIs y hacer assertions. Yo puedo llamar endpoints o puedo llamar aplicaciones enteras de Node y él se encarga de configurarla y levantarla mientras funcione directamente. Entonces, voy a correr integration y vamos a ver que igual en Docker tengo el contenedor apagado, detenido, perdón, y aquí está, corrió la prueba y corrió en 2 segundos. En realidad no duró nada. Aquí en realidad es básicamente mi palabra porque no tengo una forma específica de mostrárselo, pero lo que hizo fue levantar una base de datos. Podría poner un timeout y ver dónde está la base de datos, pero si yo detengo y empiezo a usar Postman, por ejemplo, si yo pongo un timeout aquí y empiezo a usar Postman para llamar a los endpoints, debería devolverme los datos correctos con esa base de datos de prueba. Y eso automáticamente, cuando termine, va a limpiar el ambiente y va a dejar todo listo para ser utilizado nuevamente. Es una herramienta súper útil para este tipo de casos. Y ahí se las quería mencionar. ¿Ok? En pruebas de integración
puedo hacer otras cosas, como por ejemplo conectarme a otro tipo de bases de datos. Esto es muy útil porque hay un preset que nos ayuda con eso. Pero en otros casos tal vez no hay presets y ocupamos hacer configuración. Como es código, como esto es Node, yo puedo hacer cualquier cosa que haga Node. Por ejemplo, podría llegar y usar otra librería que me ayude a hacer una conexión a AWS, por ejemplo, o ciertos recursos, o lo que se les ocurre que se puede hacer en una aplicación de Node, se puede hacer en Jest, porque básicamente es código, es JavaScript. Lo último que quiero mostrarles es la parte de API Test. Como les decía, les conté un poco de contexto. Y también esto es muy útil porque entonces lo que queremos hacer es llamadas de API a una conexión real. O sea, aquí lo que queremos es no simular nada, no maquillar nada, sino usar las cosas lo más reales posibles a como se vería un ambiente. Por ejemplo, esto me permite que la aplicación de prueba de API yo pueda correrlas contra mi local, contra el server de integración, contra un server de development, de QA, de cualquier server, o incluso contra la producción, lo cual no es recomendado, pero se podría. Está la opción. ¿Okay? Para esto, quiero contarles un poco acerca de una herramienta que se llama Test Containers, que no está solo para Jest o para Node, pero es muy poderosa y es muy interesante. Básicamente voy a entrar aquí al website. Básicamente, como dice el nombre, son contenedores de prueba. Entonces son contenedores de Docker en los que yo puedo probar y cuando termine las pruebas, él se va a destruir. Vamos a ver el de Node aquí porque es Jest, pero hay más opciones. Hay una versión en Java, en Go, .NET, Python. Entonces ustedes pueden entrar ahí, instalar, y como no funciona solo con Jest, yo puedo usarlo, por ejemplo, en Java con JUnit, o en Python con PyTest, o en .NET con el que estoy usando ahí en .NET, o en Unit o algo así. Y es muy útil porque lo que básicamente me permite es iniciar cualquier contenedor y correr pruebas contra eso. Eso me sirve, por ejemplo, para probar, digamos que tengo un backend que es Node y que tiene una base de datos de, no sé, SQL Server. Entonces yo puedo, como hay una imagen de Docker de SQL Server, puedo empezar a iniciar ese contenedor. O, por ejemplo, si hay un contenedor de prueba de Elasticsearch o OpenSearch, yo puedo llegar y configurar ese contenedor para simular esa configuración. Cosas como esas, o incluso mi propia aplicación. Yo puedo llegar y decir, ok, quiero probar que el deployment a Docker es correcto. Lo levanto con test containers, corro las pruebas y garantizo de que el deployment a Docker está siendo correcto y la imagen se está construyendo correctamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto en el código. Lo primero que podemos ver en el end-to-end, básicamente tenemos un proyecto de end-to-end. Igual que en los otros, aquí tenemos un JustConfig. En este caso, se podría usar los métodos que les mencioné al principio de Global Setup y Global Teardown. De hecho, es eso que hacemos en nuestro proyecto, en donde nos permite hacer eso una vez. Configurar los ambientes, configurar los contenedores y ya después corremos las pruebas. Pero en este caso, para simplicidad, lo dejé todo dentro del mismo. Y aquí está esta prueba. Ok. Otra vez, esta prueba básicamente tiene la misma estructura. Un describe, que es para obtener un tutorial. Y un describe que dice que, dado que un tutorial fue agregado, entonces debería ser capaz de obtener el tutorial. Básicamente lo que quiero ver es que puedo obtener ese tutorial. Para obtenerlo, ocupo haberlo creado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría esa prueba normalmente? Por ejemplo, digamos el test case manual. Yo diría, ok, una precondición es que tiene que haber un tutorial creado. Entonces voy y creo el tutorial o tengo un script que automáticamente va y crea el tutorial en la base de datos. Y digo, ok, ya se creó, ahora sí, voy a hacer la prueba de obtener el tutorial. Acá lo que vamos a hacer es, voy a ir como de adentro hacia afuera. En la prueba vamos a decir de que vamos a obtener el tutorial. En este caso, y solo por ejemplo, efectos del demo, usé Axios, que es un cliente HTTP de Node, para demostrar que no tienen que ser solo cosas de pruebas de Jest. Por ejemplo, aquí fue Axios, puede haber sido otro cliente HTTP, el que usen más comúnmente, y se puede usar directamente sin ninguna configuración adicional. Si ustedes ven, por ejemplo, para el config de Jest, no hay nada que diga, ok, ocupa esta dependencia, ocupa importar de esta forma, sino que nada más es código.
En esta prueba, que voy a salir otra vez al puro principio, antes de todo, vamos a configurar el backend. Entonces, resulta que Test Containers puede iniciar un nuevo contenedor con una imagen que yo le dé, ya sea local o de Docker Hub, o creo, habría que revisar la documentación, pero no sé si se puede cambiar el source de donde obtienen las imágenes. Pero, por ejemplo, también tiene imágenes ya preconstruidas, que básicamente es una configuración ahí específica. Entonces le digo que me dé un contenedor de Mongo, aquí lo estoy importando, que le ponga el nombre de Mongo Test, que espere a que esté listo y que le ponga un timeout para empezar, porque como es un container, ¿verdad? Eso toma un poco de tiempo, y que inicie ese container. ¿Ok? Entonces aquí estoy levantando un Mongo igual a este, pero automáticamente, lo cual es muy útil para cosas como pruebas automatizadas. Y además tiene un método, el mismo container, para obtener el connection string. Entonces básicamente lo estoy inyectando en la aplicación y estoy iniciando el server. O sea, ese API que inicia y todo, ese se va a iniciar automáticamente. Y eso está antes de todo. Este before all va a correr una vez por cada archivo. Entonces, si hubieran 10 pruebas, va a correr 10 veces, y ahí es donde se vuelve un poco pesado porque serían 10 containers, ¿verdad? No es la idea. Ahí es donde archivos como el global setup es muy útil para hacer eso solo una vez, y el global teardown para destruirlo solo una vez. En este caso, en el after all, nada más le digo, ok, al backend, deténgase. ¿Ok? Y entonces él me va a levantar el contenedor, correr la prueba, y al final, destruirlo. Luego, en la prueba, entonces voy a decirle, ok, antes de todo, vaya y cree ese tutorial con ciertos datos que le estoy pasando acá. Y la prueba como tal es, vaya, obtenga el tutorial con ese ID y tiene que ser tiene que ser lo que yo espero. ¿Ok? Básicamente eso es lo que pasa en esta prueba. Voy a correrla nada más para verla ya en funcionamiento. Y voy a abrir aquí mi Docker. Esto va a ser más lento que los demás porque estoy haciendo conexiones reales. Entonces, vamos a empezar a ver que cuando inicie, aquí tengo un contenedor que se llama Test Containers y aquí tengo el contenedor que yo creé, el Mongo Test. Fue más rápido de lo que pensé y ya terminó. Igual duró 17 segundos, o sea, no está mal para todo lo que hizo, pero sí toma más que una prueba unitaria. Entonces, si vieron acá, y ahora abro Docker y ya no hay nada, ya todo está limpio. Entonces, la prueba se encargó de levantar el ambiente, configurarlo, correr las pruebas contra ese ambiente y limpiar todo. Y esto es súper útil porque entonces yo ya corrí mis pruebas y aquí tengo mi ambiente local y no fue molestado, no fue modificado ni nada, y no tengo el riesgo de que el ambiente quedó sucio porque la prueba falló o algo así. Si la prueba falla, es en un ambiente de pruebas. De hecho, voy a llegar y correrlo de nuevo con este otro corriendo para que vea que no afecta en nada. Entonces, aquí está, él crea, este es como el container que maneja todo. Es un container que este container creó. Llegó, borró el container y ahora va a llegar y borrar el setup. Aquí tengo que tener un manual, voy a ser honesto, porque tengo una pulga ahí que no está limpiando la base de datos, no sé por qué, pero no me dio tiempo de revisarla. Pero aquí básicamente, automáticamente él va a llegar y va a limpiar todo. Esto me permite que estas pruebas corrieron el ambiente real, aislados, sin modificar ningún ambiente, y verificando los containers y la conexión a los mismos. Esto es muy útil también en pipelines, porque yo puedo tener un CI/CD process que corre las pruebas de API reales, sin tener que moquear nada. Y así el testing más manual puede enfocarse en otras tareas, ya más edge cases o cosas específicas. Y este se encarga de probar estos escenarios de llamados a la API. Por ejemplo, aquí tengo el get, pero falta uno de un update, falta uno de un delete. Ahí está el repo, es open source. Si alguien quiere probarlo o intentarlo y quiere hacer el PR, es bienvenido. Nada más soy muy estricto en la revisión. No, mentira. Pero sí están bienvenidos de verdad a probar con esto. Y básicamente esto es lo que quería mostrarles. Entonces, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento para eso.
Yo tengo una, o sea, tú puedes ahí también hacer verificación de qué valores vienen en los headers Sí, y correcto. el, y el método de autenticación y todo. Sí, de hecho, digamos, aquí es un ejemplo muy básico, porque pero esto es Axios. Entonces, Axios es una librería HTTP que se usa sobre todo en el desarrollo. Entonces, esta permite obtener los headers y todo esto. Yo puedo obtener los datos y ahora sí, en este caso, digamos, en este caso lo que dice es, hizo el get y en el then vi que el dato que venía tuviera esta información. Pero igual podría pedirle a Axios que me dé los headers, verificar que tenga los datos, verificar el token, cosas como esas. Todo eso puede ser manejado de esta forma. Y cuando, por ejemplo, tú quieres hacer, como cuando uno hace en Postman los snippets que de, por ejemplo, de un get, te obtengas algunos datos y quieras actualizarlos, o sea, que vayas y traigas esa información y según lo que tú, el usuario que tú hayas creado en esa, cuando tú envías ese request, tú quieras actualizarlo. ¿Eso cómo se haría? ¿Sí se puede hacer con eso? Es la duda que tengo. Sí, bueno, eso sería por medio de variables de JavaScript o variables de ambiente. Yo podría, por ejemplo, digamos que yo ocupo autenticar al usuario. Entonces, en una, en, en una prueba se podría, no es mi forma favorita de hacerla, o en el método de global config que configura el ambiente, puedo llegar y hacer el login o el registrarme, y ese token lo guardo en una variable de ambiente, y esto puedo accesarlo después por medio de Node con el process.env. Aquí con esto puedo consultar cualquier variable de ambiente. Puede ser también variables globales, puede ser un archivo que guardo en el sistema. Puedo trabajar con cualquiera de esas cosas que podría trabajar en una aplicación de Node. ¿Eso responde a la pregunta? Ok. Sí, sí, quería saber si también se podía hacer con lo que nos estás enseñando. Vale, gracias. Okay. Ando por acá, William, también tiene otra pregunta. Sí, bueno, creo que sería bastante interesante ver el hecho el hecho de testear las custom image de otros container registry, porque digamos, siento que ahí se abren muchas posibilidades para entornos un poco más complejos, donde por ejemplo tienes una aplicación React y tienes una aplicación, por ejemplo, con donde, por ejemplo, el backend y las API están construidas a partir de otro repo, donde tú puedes hacer el build, puedes hacer el push de la image, y entonces ya desde los test simplemente referencias la image que quieres usar y ya haces las pruebas contra esa image. Entonces sería como súper interesante, porque digamos, por ejemplo, ahorita en las pruebas que veo, así como levantando Mongo y tal, por lo general desde React nunca haces una conexión a Mongo, siempre la haces a través de una API, por lo general. Entonces, me interesa bastante. Voy a darle una ojeada porque sí lo veo bastante interesante, pero sí está muy interesante todo lo que compartes. Claro. De hecho, por ejemplo, si, como decir, yo podría armar así el API real en los test containers y correr las pruebas de React contra ese API, y así hago las pruebas directamente, igual como se haría, por ejemplo, en AWS con el deployment de las imágenes. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y viendo un poco, de hecho, yo sí ya vi que sí se puede cambiar el host de donde se obtienen las imágenes, el registry. Entonces eso permite como usar tal vez cosas privadas y aspectos como eso. Ok, ahí vamos a intentar hacer una mejora y entrar ahí en la lógica de, de, de estas herramientas que has compartido. Pero sí, muchas gracias. Ok, con gusto. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Bueno, Ando, creería que ya
Quedaron claras todas las preguntas. A ustedes muchas gracias por asistir. Espero que puedan hacer uso de todas las herramientas que Ando amablemente nos compartió el día de hoy y Ando muchas gracias.